Buenas tardes, vamos a dar inicio con nuestro espacio abierto de aprendizaje de esta semana número 3. Entonces, les voy a compartir primero. Recuerden que hemos estado trabajando con el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Si ustedes se acuerdan, este manual nos permite identificar qué debemos hacer cuando vamos a hacer una cita o cuando vamos a hacer una referencia. Lo hemos estado revisando la semana número 1, en sí hablamos primero de por qué es importante hacer una cita y después empezamos a ver lo que es el manual. La semana pasada estuvimos viendo lo que fueron las referencias, entonces, bueno, las citas, perdón. Las citas directas y las citas indirectas. Entonces, me voy a permitir primero compartir ese material. Muy bien, pues, muy bien. Pues recordemos un poco, el manual nos va a hablar acerca de las citas y las referencias. Vamos primero a ubicarnos lo que vimos en cuanto a las citas. Recuerden, las citas es cuando yo puedo retomar información tal cual de otra fuente, me la traigo mi documento, a lo mejor estoy hablando de la importancia de los derechos humanos y entonces encuentro una cita que habla sobre por qué es importante los derechos humanos o alguien que estuvo muy motivado para trabajar con los derechos humanos y entonces genera una frase y yo me la traigo mi documento porque considero que eso le va a dar mucho valor a lo que yo estoy escribiendo. Entonces me traigo la frase y entonces yo tengo que hacer una cita directa. ¿Por qué? Porque estoy copiando tal cual información y me la traigo mi documento porque le va a dar mucho valor. O bien, yo voy a hacer una cita indirecta. Esto quiere decir que voy a trabajar con la parte de la paráfrasis. Esto significa que yo leo a lo mejor una información sobre lo que es el hidrógeno y entonces yo con mis palabras comparto esa información. Entonces ya la pongo yo obviamente con mis palabras. Entonces es una cita indirecta. Voy a respetar la esencia del documento, o sea, las ideas más importantes del documento, pero lo demás lo voy a poner obviamente con mis palabras. Y eso son citas directas, citas indirectas. También vimos que no solamente es compartir la frase, sino yo tengo que decir de dónde obtuve la frase, tengo que compartir los datos de la autoría y el año. Eso va acompañado de una cita directa y de una cita indirecta. Lo vimos que podría ser de forma narrativa, que decir que dentro del párrafo, o puede ser de forma parentética, que quiere decir comparto la información y al final abro un paréntesis, pongo los datos de la autoría y el año. Entonces, eso vimos en cuanto a las citas. Pero acuérdense que nuestro manual se llama Manual de Citas y Referencias de Prepa Línea C, basado en el estilo ABA. Referencias. Las referencias, entonces, ahora sí, yo necesito compartir los datos completos de esa fuente en una sección de referencias. Entonces, esto es nuestro capítulo número 3. El capítulo número 3 nos dice, al final de cada texto, incluye la información exacta y completa para que cualquier persona pueda acceder y utilizar obras que citaste en el cuerpo de este. Como no tenemos a nadie, no sé si me escucho o no me escucho, dije más vale que revisar el micrófono. Ahí. Muy bien, entonces, ¿cuál es la estructura que debe de tener lo que son las referencias? Debe de tener autoría, fecha, título y fuente. ¿Cómo sé cuál es la información que va a cada uno de los puntos? Vamos a responder a las siguientes preguntas. La autoría es quién es responsable de esta obra, la fecha es cuándo se publicó esta obra, el título es cómo se llama esta obra y la fuente es dónde puedo recuperar esta obra. Dando respuesta a esas preguntas que tenemos ahí en pantalla, vamos a poder identificar los datos de autoría, fecha, título y fuente. Aquí abajo tenemos un ejemplo en esta referencia.
La autoría es Huerta David, la fecha es 2019, el título en cursiva, material de lectura número 216, Poesía Moderna, la fuente, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, y este es el enlace. Entonces, bueno, con eso tenemos obviamente los datos y un panorama general de lo que es. Ahora, vamos a ver aquí también que tenemos una tabla. Recordemos que todos los capítulos cuentan con estas tablas donde quieren destacar alguna información importante. En este caso, esta tabla nos habla de referencias con información incompleta. Esto quiere decir, por ejemplo, no tengo fecha que debo de poner en una citación o en una sección de referencias, y aquí lo ponemos. Entonces, si me falta algún elemento de la referencia, aquí consulto un tabla. También me lleva a ver cómo voy a hacer, qué voy a hacer en el caso, por ejemplo, que la autoría sean más, hasta 10 personas, sean más de 10 personas. Y también aquí me dice, para tus textos académicos se utiliza la sección de referencias y no la de bibliografía. Acuérdense de revisar estos como rectángulos que dicen toma en cuenta, porque a veces tiene información muy precisa de los trabajos académicos de prepa línea C. Entonces, para que lo podamos ahí revisar. Ahora, no solamente es copio, tengo ya la estructura de mi referencia y voy, copio y la pongo. Y luego saqué de otro libro o lo pongo. Debe de tener un orden y un formato la sección de referencias. La sección de referencias empieza en una nueva página después del final del texto. El título de la sección debe decir referencias con letras en negrita y colocarse de manera centrada. Las referencias se ordenan alfabéticamente según el nombre de la autoría. En los casos de que no cuentes con el nombre u otro elemento, toma en cuenta la tabla 4 para ordenar la referencia en el lugar correspondiente. Para distinguir una obra de otra cuando tengas más de una referencia con una misma autoría y año, debes asignar una letra del abecedario después de cada año, considerando el orden alfabético del título de las fuentes. Por ejemplo, aquí está. Molina Natera Violeta, y tenemos el mismo autor en la parte de abajo, mismo año, 2012, mismo año. Entonces lo que hacemos es ordenar en base al título que tenemos, a la primera letra del título que tenemos. Esto significa que primero va escritura a través del currículo en Colombia, y después va atenciones entre discursos de estudiantes y profesores universitarios sobre la lectura y la escritura. Entonces, la primera que vamos a colocar, que es escritura, entonces a un lado del año vamos a ponerle la letra A, y la segunda, que es tensiones, a un lado del año vamos a ponerle la letra B. Si tienes referencia de una misma autoría, pero de diferentes fechas, debes colocar primero la referencia más antigua o la menos precisa. Esto quiere decir que si una obra no indica la fecha, debe de aparecer primero la que tenga la abreviatura sin fecha. Como tenemos ahí misma autoría, que es prepa línea C, pero la primera no tenemos fecha, entonces le ponemos S.F. que quiere decir sin fecha, y los demás ya los acomodamos por fecha y de acuerdo como lo acabamos de ver hace un momento. En el caso de que tengas diferentes referencias de una misma autoría, pero no tenga fecha, ordénalas alfabéticamente de acuerdo con el título de la siguiente manera. Aquí tenemos mismo autor, misma autoría, no tienen fecha. Entonces vamos a acomodar en orden al título, ¿verdad? En la primera letra del título. Quiere decir que primero va a características y después va a funciones. Entonces la primera le ponemos a un lado de sin fecha, la letra A, y la segunda la letra B. Las referencias deben de llevar sangría francesa, este espacio que tenemos aquí, y están alineadas de manera justificada. Asimismo, debes colocarles un interlineo sencillo y agregar un espacio entre una y otra. El tamaño de la letra de la sección de referencias debe ser el mismo que el del resto del documento. Y aquí tenemos obviamente algunos ejemplos. Esto toma en cuenta, hay que leerlo que se nos queda en la memoria. Dice: si retomas información de alguna fuente, pero no le das el tratamiento de algún tipo de cita, aunque al final realices una sección de referencias, cabe la posibilidad de que estés cometiendo algún tipo de plagio. Entonces, mucho ojo, porque a veces pensamos, en la cita no dije la autoría del año, pero sí puse los datos al final en la sección de referencias. Deben de ir los dos, porque acuérdense que en la cita nada más colocamos los datos de la autoría y el año. Y en la sección de referencias, entonces ponemos todos los datos completos. Entonces, no hacemos lo mismo lo que es en ambas partes, para que tengamos
muy en cuenta esto. Y por último, las recomendaciones. En las referencias de instituciones debes de colocar tus nombres completos, no las siglas, aunque sean muy reconocidas, ejemplo, Secretaría de Educación Pública en lugar de CEP, Prepa Línea CEP en lugar de PLCEP. Incluye en esta sección únicamente la referencia de la fuente secundaria cuando retomaste una cita de otra cita, es decir, de la fuente de donde extrajiste la información, no de la original. Realiza la referencia de cualquier material visual o gráfico que hayas retomado o adaptado. Revisa que exista correspondencia entre cada una de las citas y sus respectivas referencias. Activa los hipervínculos de los enlaces, verifica que funcionen apropiadamente y que dirijan al sitio correspondiente. Bueno, con eso tenemos la revisión de nuestro capítulo número 3. Sumado a esto, el capítulo número 4 nos lleva a ejemplos de las referencias más comunes, pero lo vamos a dejar para la próxima sesión que tengamos. Por favor, recuerden descargar el manual, lo tenemos en la página principal de la materia, a un lado de la pizarra de sesiones, por ahí arribita, ahí está un recuadro, y adentro dice manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Por favor, descárguenlo o imprímalo, según como ustedes se acostumbren a trabajar cuando consultan un material, pero debe ser un material de consulta, que debemos de tener ahí a la mano porque debemos de trabajar. Muy bien, entonces dejo de compartir este espacio y me voy a compartir la presentación. Permítanme. Ya, déjenme hacerlo más grande. Muy bien, estamos en la semana número 3. Esta semana se me hace muy interesante porque nos invita, ¿verdad?, a la parte de la investigación, que es ir a descubrir nuevos temas que se estén presentando y cómo podemos empezar a generar el conocimiento. Y la importancia de tener argumentos sólidos y válidos. Vamos a trabajar con la unidad número 3, argumentos y el proceso de investigación. El propósito de esta semana es elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con actitud crítica a propuestas de solución. Entonces, como les decía, vamos a trabajar iniciando un protocolo de investigación. No lo vamos a terminar la investigación, pero sí vamos a presentar los lineamientos esenciales o las bases de lo que sería una investigación. Pero antes de eso, y muy sumado al tema de la investigación, está la parte de la ciencia. Recordemos que la investigación, pues, obviamente, nos lleva muy de la mano a descubrir algo, ¿no? Y la ciencia siempre ha sido así. El descubrir vacunas para enfermedades, el descubrir nuevos procesos, en fin. El ser científico a veces es estar como en una isla desierta porque no hay muchos. Así que vamos a ver cómo está el porcentaje y qué nos dicen respecto a eso. En México hay 2 científicos por cada 10,000 habitantes. El 99% de la gente no se dedica a la ciencia y vive aparentemente lejos. México prefiere la magia a la ciencia. De acuerdo con la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y tecnología en México, realizada por el CONACYT y el INEGI, la mayoría de la población desconfía y hasta teme de los científicos, que además que los ovnis son vehículos de otras civilizaciones. Así que vamos con los porcentajes. 57.5% piensa que los científicos pueden ser peligrosos debido a sus conocimientos. 38% piensa que algunos ovnis son vehículos espaciales de otras civilizaciones. 77.6% dice que en México debería haber más personas trabajando en áreas de investigación. 83.6% de los mexicanos confiamos demasiado en la fe y poco en la ciencia. Cerca del 50% aseguró que el desarrollo tecnológico origina una manera de vivir artificial y deshumanizada. Y 83.6% de los consultados está en contra de la clonación de animales. Me voy a quedar con el 57.5%, el primero que tenemos ahí, que dice, piensa que los científicos pueden ser peligrosos debido a sus conocimientos. Esto me recuerda cuando fue la pandemia, creo que murieron algunas revistas, pero una revista como que logró sobrevivir, y dentro de los ejemplares que sacó,
sacó un reportaje sobre diferentes pandemias que han sacudido a la humanidad a lo largo de la historia. El caso es que para la época que pasó esa pandemia, que no me acuerdo qué enfermedad fue, estaba de moda el libro de Frankenstein, que ustedes lo conocen, del capítulo número 4, el módulo número 4, Frankenstein, el módulo Prometeo, de Mary Shelley. Estaba de moda ese libro, entonces pues obviamente todo el mundo lo estaba leyendo, todo el mundo sabía la historia, y entonces cuando llega la pandemia con esa enfermedad, la gente no quería ir con los médicos, porque pensaban que les iba a pasar lo mismo, que les iban a quitar una parte de su cuerpo, los iban a matar, les iban a quitar una parte de su cuerpo y iban a construir otro ser. Entonces, a veces, nuestra imaginación supera la realidad, pero en creces. Pues bien, una frase que me gusta mucho de Carl Sagan fue, primero empezó como un maestro de una universidad, y después pasó a colaborar con la NASA, y cuando empezó a colaborar con la NASA se le ocurrió la idea de ese programa de Cosmos, donde es traer al conocimiento de los que estamos aquí en la Tierra, que hay más allá de nuestro planeta, las estrellas, el sol, el espacio, los abismos, muchísimas cosas que ni nos imaginamos. Así que él nos los trajo y nos los presentó de forma muy sencilla. ¿Quiénes aparecen? Que dice, en algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido. Y siempre es así la investigación, ¿no? Porque aunque yo les digo, aunque tengamos la misma indicación todos para hacer la misma tarea, cada quien le da su estilo y cada quien le da su sello personal. Y en esta ocasión, pues debemos de reconocer que también vamos a tener la oportunidad que si queremos ya empezar a trabajar en un tema nuevo. Así que ahorita lo vamos a ver. Pero vamos a ver lo que son las indicaciones para una actividad, una de las dos actividades. O sea, voy a explicar las dos, pero principalmente esto que estoy explicando es para la segunda actividad, que es nuestra actividad número 6. Pero, obviamente, yo explico las dos actividades. Así que primero explico esto y cuando vuelva a tomar esa actividad, los volvemos a repasar, pero ya de forma muy general. Primero, vamos a elegir nuestro tema de investigación. Es momento y nos dicen que si queremos podemos seguir trabajando con el tema legalización de las drogas, pero que si no, pero que si queremos podemos trabajar en un tema nuevo. Así que yo los invito a que si quieren de una vez, es muy importante que ustedes pues trabajen con un tema nuevo. De una vez anímense, para que ustedes puedan ir avanzando también en los temas de la siguiente semana, porque ya la última semana de nuestro módulo, ahora sí ya debemos de trabajar con un tema nuevo, ya no podemos seguir trabajando con el tema legalización de la. Así que primero vamos a definir nuestro tema y es importante que lo delimitemos. ¿Por qué es importante la delimitación? Porque la delimitación nos permite precisar qué es lo que queremos de ese tema. Si yo voy a hablar de las flores, hay muchos tipos de flores, de colores, por flores comestibles, por épocas de año, por clima, por tamaños, hay muchísimos tipos de flores. Entonces, para que no sea tanta información la que queramos compartir y en el momento no compartamos nada, entonces vamos a delimitar nuestro tema. Voy a hablar de las flores, pero a lo mejor lo único que quiero decir es, voy a hablar de las flores comestibles. Entonces, vamos a de una vez a elegir nuestro tema y a precisar que vamos nosotros a trabajar. Entonces, muy bien. Vamos a continuar entonces. Listo. Muy bien, entonces vamos a definir nuestro tema y vamos a delimitar nuestro tema para que no quede tan amplio. A veces es tanta la información que no le queda en la mente en este caso, de quien nos escuche y de quien nos lea, no le queda nada bien preciso porque son tantos temas que queremos compartir que ninguno tocamos. ¿No? Bueno, ahora, lo demás que nos va a pedir es definir nuestro problema de investigación. Pensemos que es un problema de investigación, es aquello que queremos investigar.
El problema de investigación es la base de todo proceso científico, algo que necesita ser explicado. Para establecerlo y diseñar un proceso de investigación, es necesario que este problema de investigación sea claro, concreto y delimitable. Entonces, van de nuevo las tres características. Claro, concreto y delimitable. Vamos a ver aquí un problema de investigación planteado en una pregunta. Y este es así. ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de medicina de la Universidad Autónoma de México en el periodo 2010-2015? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Obviamente, lo que es con precisión, que queremos saber qué le pasa a los estudiantes de la carrera de medicina, de primer semestre, de una escuela en particular y de un periodo de años en particular. Ya con esto lo delimitamos, pero si nos damos cuenta, tenemos el problema. Es muy importante que identifiquemos el problema. Nos está pasando mucho esto con la actividad número 5, que tiene una columna que hay que definir el problema, pero más bien empezamos a definir lo que es el tema. Entonces, si no precisamos el problema, no podemos avanzar porque no hay nada que investigar. Pensemos en eso. Si yo llevo mi coche al mecánico porque tenía un sonidito y de repente ya no lo tiene y llego con el mecánico y ya no tiene el sonido, ¿qué le arregle si no hay sonido? Entonces, igual es la investigación. ¿Qué vamos a querer descubrir si no hay un problema? Entonces, mucho ojo con este punto. Ahora, vamos a argumentar. ¿Cuál es nuestra postura ante ese tema? Esto quiere decir, vamos a argumentar, voy a justificar lo que yo estoy diciendo. No olvidemos que un argumento se compone por premisas que me llevan a una conclusión. Recuerden que las premisas son ideas completas y que el conjunto de ellas me llevan a generar lo que es una conclusión. Entonces, recordemos que las premisas no son palabras porque no sé qué pasó en algún momento en alguna coyuntura. Algunas veces me ponen, es que las palabras ya que son mis premisas. Acuérdense, no nos confundamos. Una cosa son las expresiones indicadoras que lo empezamos a ver desde la semana número 1. Esas son expresiones indicadoras. Esta palabra que dice en conclusión es mi expresión indicadora que quiere decir que lo que sigue va a ser mi conclusión, pero no, esas dos palabras no es mi conclusión, no son mis premisas. Vean los ejemplos que tienen en los recursos, acuérdense que ya lo vimos en la semana número 1, cuando hablábamos de Pablo Picasso es el principal representante de la pintura cubista. La pintura cubista está basada en figuras geométricas de la naturaleza. Como conclusión, entonces, Pablo Picasso en sus pinturas utiliza figuras geométricas, algo así. El caso es que son ideas completas y me llevan a la conclusión, por lo tanto mi conclusión es más completa porque contiene, obviamente, premisa. Para que así pensemos cuando vamos a hacer un argumento en esta estructura. No olvidemos siempre la revisión de diferentes disciplinas. Estamos investigando temas y hay que consultar fuentes confiables. Busquemos en buscadores académicos. Todo lo que busquemos en un buscador académico es confiable y es veraz. Acuérdense, en la semana número 1 vimos una infografía de los 9 mejores buscadores académicos. Apréndanse 2 y se los pongo: Google Académico, Redalytics, ya lo hemos visto en las sesiones anteriores. Estos, obviamente, ya no tengo que revisar a conciencia cada fuente para saber si es confiable, sino que al momento de que me arrojas información en un buscador académico, es confiable y obviamente es verdad. Y también me ayuda en esta parte de citar correctamente en formato. Luego, vamos a también a definir lo que son los objetivos. ¿Qué es un objetivo? Un fin que se desea llegar a una meta que se desea lograr. Los objetivos son resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de las actividades que integran un proyecto, deben ser medibles o cuantificables. Si yo digo, mi objetivo en mi vida es bajar de peso, pero tengo que poner las actividades, como dice aquí, que voy a hacer para bajar de peso y por qué quiero bajar de peso. Vamos a ver esta estructura que dice
Es la estructura de un objetivo en general. Primero vamos a leer el objetivo. Determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes para enmendar sus errores. Vamos a desglosarlo. Primero, siempre vamos a iniciar con un verbo en infinitivo. Verbo en infinitivo, en este caso es determinar. Y después vamos a responder a 4 preguntas. Cada pregunta va relacionada con lo anterior. Esto quiere decir, voy a responder a las preguntas qué cosa, cómo y para qué. ¿Qué voy a determinar? ¿Qué cosa voy a determinar? El número de errores en la elaboración del objetivo general. ¿Cómo voy a hacer esto? Mediante la revisión de perfiles de tesis de los estudiantes. ¿Para qué? Para enmendar sus errores. Así que yo les aconsejo, así lo voy a poner en el chat, que cuando vayan a construir sus 2 objetivos, porque así de la actividad, háganlo así en forma de lista. Primero pongan verbo en infinitivo, luego la pregunta qué cosa, así como listita. Luego la pregunta cómo, y luego terminaríamos con la pregunta, así como lo ponemos en el chat, así igual. Y vamos contestando. Verbo en infinitivo. Voy a poner mi verbo en infinitivo, luego qué cosa, luego cómo, luego para qué. Revisemos para que no vayamos a contestar el cómo y qué cosa, o el para qué en cómo. Revisemos para que sea lo más preciso posible. Y una vez que lo hayamos revisado, que solamente demos respuesta a estas preguntas y hayamos escrito nuestro verbo en infinitivo, leamos de corrido nuestro verbo para ver si tiene coherencia. Si se escucha con coherencia. Si se escucha bien, ¿verdad? Esto significa que tiene coherencia. Muy bien. Y luego también en la actividad número 6 se nos va a pedir que elaboremos una hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es una suposición o conjetura respecto al modo de darse la realidad. Son propuestas de solución a determinados problemas o preguntas de investigación. Es lo que yo creo por lo cual pasan las cosas. Y lo voy a escribir como si fuera una afirmación. No es que tengo ahí que desarrollar un texto. No tengo que escribir ahí un texto. No tengo que redactar un objetivo. No es el planteamiento del problema. Sí, obviamente, todo lo que estamos haciendo es la consecución de una serie de pasos que hacemos sobre un mismo tema y la delimitación que nosotros hicimos. Pero nuestra hipótesis es una suposición. Así que para que nos quede más claro, vamos a ver cómo podemos elaborar nuestra hipótesis en 5 pasos. Vamos a ver el primer video, y luego lo vamos a ir pausando paso por paso para que podamos comprenderlo. Así que vemos y escuchamos este video, por favor. Muy bien, me voy a regresar un poquito, que nos vamos al paso número 1. Voy a explicar punto por punto, pero recordemos que esto es en base a este problema. Es decir, a partir del minuto 30 de la grabación, ustedes van a poder ver
este video, como voy a explicarlo, para que ustedes quieren ir después de que se descargue este video y se los comparta, puedan ustedes ir revisando cómo se hace la hipótesis y si quieren ir haciendo la suya pausadamente. Bueno, en base a este problema que tenemos aquí, dice, identifica el problema. El pesista de la delegación de tu país se aparta de la rutina y comete errores en los enviones cuando compite, no cuando entrena. Estamos definiendo el problema de forma muy precisa, no agregando cosas de más, no poniendo cosas de más, sino simplemente lo que pasa, así, de forma muy precisa. Ahora, el paso número 2, vamos a trabajar con dos variables. Una le vamos a poner que es la Y y otra la X. Entonces, vamos a identificar como Y lo que sabemos del problema. Que el pesista se aparta de la rutina, que comete errores cuando está en competencia, no durante la entrega. Eso es lo que está pasando. Es lo único que sabemos, no podemos agregar otra cosa más. Entonces, simplemente ponemos lo que sabemos sobre el problema. Nuestro paso número 3, ahora vamos a trabajar con la variable X. Vamos a poner lo que no sabemos. Las causas por las cuales ocurre la variable Y. Es decir, que no sabemos qué le pasa al pesista durante la competencia, que se parte de la rutina y comete errores en los entrenos. No sabemos qué le pasa en ese momento. Es lo que saben, pensamos que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Lo más importante ahí pasa. Pero es lo que no sabemos. Paso número 4. Escribe una suposición de por qué ocurre la variable Y. Supongamos que el pesista cuando compite se encuentra bajo presión y se desconcentra. Es lo que nosotros suponemos que pasa, porque cuando entrena todo muy bien, pero cuando ya es la competencia y todo está al público y todo el mundo lo ve, entonces ya tiene presión y ya no lo puede hacer. Entonces, esto es lo que suponemos que pasa. Una hipótesis puede ser verdadera o puede ser falsa. Y no hay ningún problema. Si nosotros siguiéramos con la investigación, podríamos determinar si esta hipótesis es verdadera o es falsa. Simplemente tenemos que generar esa suposición porque nos ayuda a continuar con nuestra investigación. Pero si se dan cuenta, la redactamos muy cortita. Y por lo tanto, entonces, nuestro paso número 5 le va a ayudar a redactar la hipótesis en este esquema. Vamos a colocar la palabra sí, ponemos lo que encontramos como X, lo que pusimos como X, escribimos la palabra entonces y luego escribimos lo que pusimos como la variable Y y queda así. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los envíos. Esto quiere decir que X serían mis causas e Y serían mis efectos. Por lo tanto, mi hipótesis queda con esta estructura. Sí, coloco las causas, escribo la palabra entonces, coloco los efectos. Por lo tanto, nos quedó así. Si el pesista se encuentra bajo presión, esas son las causas, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Esos son los efectos. Entonces, de esta manera podemos nosotros redactar nuestra hipótesis así muy pausadamente. Vamos paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. Y así lo podemos redactar y queda muy precisa. No es el espacio para redactar un artículo. Se van a ver que ninguna de las dos actividades nos pide ningún texto. Entonces, simplemente vamos a precisar puntos muy, muy, muy importantes. ¿Ok? Vamos a continuar. Aquí tenemos otro ejemplo de hipótesis que dice, si la empresa Mielita CADCB implementara un plan de publicidad en el centro urbano de Santa Ana enfocado a promocionar los productos y servicios que ofrece, entonces las ventas en ambas categorías se incrementarían. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué tenemos que hacer en la actividad primera de esta semana, que es la actividad integrada número 5, reconocer investigaciones. En esta actividad vamos a analizar tres textos. Lo que me va a dar es un esquema, una tabla así, y solamente me va a dar de cada texto lo que es el tema, como lo podemos ver aquí, y lo que es la fuente. Aquí vienen todos los datos, y ya saben que viene en azul el espacio donde yo puedo descargar el artículo y leerlo para contestar estas 4 columnas faltantes. Con mi lectura de este texto, yo voy a poder contestar cuáles son las ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema en el texto.
las matemáticas, la sociología, la medicina, etc. ¿Cuál es el problema abordado? Mucho ojo aquí. Acuérdense que el título dice cuál es el problema, no cuál es el tema. Yo puedo, me está hablando de las flores comestibles, pero me está hablando de que la gente no conoce los beneficios de las flores comestibles y al no tener ese conocimiento, pues piensa que son peligrosas para su salud. Ese es el problema, el desconocimiento de la gente, de los beneficios que tienen únicamente las flores comestibles. Yo no digo todas las flores comestibles. Ese es el problema. Pero entonces el problema no es, si yo digo, el problema es las flores comestibles. Pero ¿qué es eso? Eso es como un tema. Yo puedo decir, mira, me va a hablar de las flores y nunca me va a decir un problema. Entonces, mucho ojo con esto. Debemos de precisar muy bien cuál es el problema. Recuerden, si no tenemos un problema, no podemos avanzar en los demás. En lo demás, perdón. Es como les daba el ejemplo hace rato. Si llego con el mecánico y tiene un ruidito el coche y cuando voy de camino ya no hay ruidito, llego con el mecánico, ya no hay ruido. Entonces va a decir el mecánico, ¿qué la retiro si no hay ruido? Es igual acá. ¿Qué vamos a poder poner de objetivo? ¿Qué vamos a poder poner de hipótesis? ¿Qué vamos a poder hacer de todo lo demás si no tenemos un problema que es con el cual nosotros vamos a querer darle alguna solución? Luego, argumentos principales de tu investigación. Acuérdense aquí que vamos nosotros a poder retomar los argumentos que nos presenta el texto. Si quieren, nos pueden tomar tal cual el texto o bien escribirlos ustedes. Y la última columna es la relevancia de la investigación en tu entorno. ¿Por qué es importante esta investigación en nuestra comunidad? ¿Por qué es importante? En mi entorno, en mi colonia, en mi país, etcétera. ¿Qué es lo que está aportando esta investigación? Muy bien, seamos muy precisos en cada uno de los puntos y pensemos si realmente estamos dando respuesta al título de cada una de las columnas. Así vamos a trabajar lo que serían los 3 textos. De esta actividad, ¿alguna duda que quieran escribir en el chat? ¿Dudas? 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 ¿Sin duda? ¿No? Ok. Vamos a continuar entonces. Ok. Muy bien, pues vamos a continuar entonces. Vamos con nuestra actividad integradora número 6, la segunda actividad de esta semana. Iniciar una investigación. ¿Se acuerdan que les dije, voy a explicar lo que tenemos que hacer para esa actividad? Aún así, cuando llegamos a esa actividad, simplemente la voy a retomar. De esta actividad, vamos a ver primero, vamos a seleccionar un tema de investigación. Te sugerimos que lo hagas acerca de la legalización de las drogas, de manera que podrás reutilizar la información que hallaste en las actividades de la semana. Pero si lo prefieres, puedes hacerlo sobre. Yo les aconsejo, si a mí me preguntan, me aconseja, pues empiezan a trabajar con un tema nuevo. Así empiezan a adelantar lo que tienen que hacer para la semana número 4. Punto número 2, plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Acuérdense que necesitamos que sea un problema, definir muy bien el problema. Claro, concreto y delimitable. Punto número 3, justifica en al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. ¿Qué es por qué es importante esta investigación? ¿Por qué considero que es importante? Punto número 4, argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste. Podemos estar a favor o en contra y no hay ningún problema. Simplemente es defender nuestra postura con argumentos. No les olvide, un argumento está compuesto por premisas que me llevan a generar una conclusión. Luego, en el punto número 5, indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación que se ha abordado el problema de investigación que elegiste. Escribe cada una en 4 líneas como yo voy a poner, yo puedo poner primero la historia y pongo ahí por qué. La medicina y pongo en 4 líneas por qué. La biología y pongo en 4 líneas por qué.
Entonces, ahí sí voy a escoger 3 disciplinas o áreas de conocimiento que me van a aportar información. Formula 2 objetivos que buscas alcanzar con tu investigación. Acuérdense que los objetivos deben ser medibles. Ya vimos el ejemplo, la estructura. Iniciar con verbo en definitivo. ¿Qué cosa, cómo y para qué? Respondemos esas 4 preguntas. Siempre un objetivo debe tener una acción, si no, sea como no. Yo bajar de peso y ya. Pero yo nunca estoy diciendo cómo lo voy a hacer o para qué lo quiero hacer. Entonces se puede quedar ahí en el aire y ya no va a ser medible, ya no lo voy a poder medir. Punto número 7, genera una hipótesis respecto al problema que planteaste. Acuérdense que la hipótesis es una suposición por lo cual nosotros creemos que pasan las cosas, ¿sí? Como lo vimos ahorita en el video. Coloca, en el punto número 8, coloca las fuentes de consulta que utilizaste para el desarrollo de todos los elementos antes mencionados. No se les olvide que las fuentes de consulta deben de estar en formato APA, por favor. Y para esto, me voy a salir aquí. Y nos vamos a ir, es súper importante. Sí, me dejó. Ok, estamos en la página. Vamos a irnos en la número 3, que es en la que estamos. Nuestras actividades, no se les olvide esta. Me preocupa un poquito, tenemos muchas áreas de oportunidades. Es muy importante, después de que leamos las indicaciones, acá abajo dice, ¿cómo se evaluará? La valoración de tu actividad se realiza en base a la siguiente rúbrica. Y esto para que la descarguemos. Vamos a descargar. Déjenme ver si se ve. Pienso que sí se ve y no se ve. Así se ve. Entonces, acuérdense que la rúbrica me va a decir qué se espera de mi actividad, pero si se dan cuenta, vienen los criterios de desempeño, que son cognitivo, actitudinal, comunicativo, pensamiento crítico, y entonces me dice, a ver, de este nivel cognitivo, tenemos el nivel experto, capacitado, aceptable, aprendiz, requiere apoyo y no evalúa. Siempre yo les digo, olvídense de leer de capacitado en adelante. Lean en el nivel de experto, qué es lo que debe de cumplir con mi actividad. Antes de entregarla, chequen la rúbrica. A ver, tengo el nivel de experto de cognitivo, sí. El nivel de experto de actitudinal, sí. El nivel de experto de comunicativo, sí. El nivel de experto de pensamiento crítico, sí. Y no se les olvide, por favor, acá abajo tiene unos indicadores que también se les califican a ustedes. Aquí está. Presenta contenidos originales y desarrolla ideas propias. Contiene ideas sustentadas con fuentes confiables de información. Se encuentra libre de cualquier tipo de plagio. Incluye cuando se requiere citas y referencias de acuerdo con el manual de prepa línea CEP. Aquí están las ponderaciones. Mucho ojo. Si, por ejemplo, ahorita hay un espacio donde dice que yo tengo que incluir mis fuentes de consulta, si no las incluyo, entonces, ¿qué pensaríamos que va aquí? Pues va en insuficiente porque no hay nada. Si yo, por ejemplo, incluyo los links, no incluyo más datos, sino simplemente los links, porque yo pienso que eso es, no reviso el manual y pienso que eso es la referencia, que es lo que me está pidiendo. Entonces, no va a tener, no le voy a poner, no aplica, porque pensaremos que lo hizo bien, pero sí le tengo que restar algunos puntos de la referencia, solamente me está dando un elemento de todos los puntos, acuérdense que van varios puntos, son como 5 puntos que debe de cumplir, nada más me está dando uno de los 5. Entonces, también revisemos esto. Antes de entregar, siempre revisemos la rúbrica para ver si cumple con esto, ok, sí. Entonces, viene siendo como nuestra listita de cuando organizamos una fiesta. A ver, ya compré los refrescos, palomita. Ya compré los vasos desechables, palomita. Allá ordené la taquiza, palomita. Entonces, voy haciendo palomita de todo lo que tengo que hacer. Quiere decir que ya está lista mi fiesta para que llegue el momento y vivir la fiesta. Entonces, algo así, ¿no? Tenemos que revisar y estar pendiente de lo que nosotros estamos entregando y por eso están las rúbricas. Por favor, revisemos estas rúbricas de todas nuestras actividades.
Dejo de compartir y me voy de nuevo a nuestra presentación. Mareo. Antes de pasar a este punto, ¿hay alguna duda o pregunta sobre mi actividad número 6? Pregunta sobre esta actividad. ¿De cuántas cuartillas tiene que hacer o es lo que vaya? No tenemos número de cuartillas, simplemente tenemos que ir respondiendo cada uno de los puntos. O sea, ponemos punto número 1, el tema, ¿no? Punto número 2, el problema de investigación. Punto número 3, mi justificación en 6 líneas. Punto número 4, mi argumentación. Punto número 5, que las 3 disciplinas con su justificación en 4 líneas cada una. Los 2 objetivos en el punto número 6, en el punto número 7 la hipótesis y en el punto número 8 las fuentes de consulta. Entonces no hay unas cuartillas en específico, simplemente vamos dando respuesta a lo que se nos está pidiendo. ¿Ok? Vamos a continuar así de nada. Vamos a ver entonces, vamos a continuar. Esta semana, para poder visualizar los recursos de la semana número 4, es necesario hacer 2 encuestas. Opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo 5. Entonces, por favor, respondamos a estas encuestas, seamos lo más objetivos posibles para que así nosotros podamos darles cada día un mejor servicio. Vamos a retomar unos puntos importantes, viene siendo un área de oportunidad. Cuando tenemos que investigar algo, cuando tenemos que investigar algún tema, ¿qué hacemos? Entonces, como les he dicho, es muy importante cuando tengamos que investigar, acudir a fuentes confiables. Estos son criterios de evaluación. Vamos a evaluemos si no acudimos a buscadores académicos, si tomo información de cualquier buscador, evaluemos la confiabilidad de la fuente en este texto. Está en inglés, pues lo tenemos en lo que significa en español. La actualidad. ¿Cuándo fue publicada o actualizada la información? Hoy fue de hace mucho, ya tenemos, es medicina, imagínense, esto va avanzando, ¿no? Y la fuente que tomé fue de hace muchísimos y ya hasta salió la vacuna del COVID y ahí ni siquiera estaba la enfermedad del COVID. Entonces, importa mucho la actualidad. La relevancia es relevante para mi tema, pues es importante para mi tema. Autoridad, ¿quién es el autor? ¿Es experto en el tema? ¿Me está diciendo quién es el autor? ¿Me está dando algunos datos del autor? Precisión, ¿se puede verificar la información? ¿Hay errores obvios? Yo puedo investigar a ver si es cierto. Me da sus mismas fuentes de consulta en las cuales ocurrió. Propósito, ¿por qué se publicó esta información? ¿Quiere informar, persuadir, vender, entretener? En fin, hagamos este test. Si yo no consulto a fuentes confiables, para que veamos si realmente esa fuente me va a aportar la información que yo estoy buscando. Tipos de fuentes, fuentes académicas. Esto quiere decir, son artículos de revistas arbitradas, libros de texto universitarios, informes de investigación de instituciones reconocidas que terminan con .edu, .gov, o que sean organizaciones internacionales. Fuentes periodísticas serias. ¿Se acuerdan cuando les decía la semana pasada? Hay que leer, pero revisen los periódicos de su localidad que llevan mucho tiempo y que son serios, no amarillistas. No aquellos que venden por la foto más dramática posible, por no ponerle otro nombre, sino aquellos que venden por un contenido de calidad. Y sobre esos fundamentemos nuestra investigación. Sitios web de organizaciones y expertos, páginas de instituciones, universidades o blogs de especialistas reconocidos. Igual, ya sé que ese señor estudió para chef y ya tiene su libro y tiene su canal de YouTube y tiene esto y sale en la televisión, entonces ya sé que ese blog donde él escribe, pues es confiable porque ya tiene muchos años trabajando con ese tema. ¿Cuántas dudosas? Wikipedia. Acuérdense que Wikipedia es una página editable. O sea, que sí, realmente sí puede tener contenido de valor, pero tenía que pasar por un proceso. Pero como no pasa por un proceso, todo el mundo puede editar ahí. Entonces, mucho ojo con estas páginas que todo el mundo aporta, pero que no sabemos si es el resultado de un estudio, una investigación,
un esfuerzo, un trabajo, ¿no? Blog sin autoría, clara, foros, redes sociales sin respaldo, etc. ¿Qué podemos hacer para organizar la información que busquemos? Tomemos notas de forma efectiva. Vamos a resumir las ideas principales en lugar de copiarlas textualmente. Acuérdense que cuando veíamos el manual al principio decía, Prepa Línea C fomenta la paráfrasis compleja. Quiere decir que es el resultado de que yo leí, de que yo entendí, la comprensión lectora y se toma la información más importante. Fomenta el uso de organizadores gráficos, mapas mentales, esquemas, etcétera. Anotar la fuente de cada información que tomen, incluso si solo es para... Hay que anotar los datos, porque todo esto le da veracidad a lo que estamos haciendo. Herramientas de gestión de referencias. Introduce herramientas básicas como la función de citas y bibliografía de Word, que esto nos puede ayudar muchísimo. Ya lo hemos visto para poder citar en formato APA y hacer las referencias en formato APA. Muy bien. Para ir terminando, les comparto una frase de Albert Einstein, que estamos en esta parte de la investigación, en nuestro protocolo de investigación, que dice, ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente que tengo razón, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado. ¿Cuántas equivocaciones se tardó para sacar el foco? No sé si son 90, 99, algo así, pero muchas. Yo hubiera desistido desde la 1, pero así es la investigación, muy interesante y podemos siempre encontrar algo nuevo. Yo les digo, las indicaciones son las mismas para todos, pero el estilo, el entusiasmo, el deseo por construir nuestro propio conocimiento, eso cada quien lo está aportando. Muy bien, no sé si hay preguntas mientras anoto quién estuvo conmigo. Edna, Abigail, Olmedo, Valenzuela. Y tengo a Naomi, Berenice, Reyes, Silva. No sé si hay dudas. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Mientras aprovecho para darles las gracias por su apoyo del viernes de la semana pasada. Fue un imprevisto. No sabía qué va a hacer, qué íbamos a hacer, a dónde íbamos a ir. Y pues ya saben que los fallecimientos suceden en el momento menos esperado. Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo. Les agradezco mucho su apoyo. Cuídense mucho. Ahorita en un momento más les mando la grabación y que tengan una excelente tarde.